una de las primeras más grandes metrópolis de nuestra humanidad, la cual fue un centro de una de las civilizaciones más antiguas y más importantes de todos los tiempos, la que en nuestra actualidad se encuentra como la cuarta capital más grande de Europa. Después de todo lo que ha llegado a aportar Roma, en esta ocasión nos vamos a enfocar en sus inventos. Las calzadas romanas, el origen de nuestras carreteras. Los griegos llamaban a los romanos los constructores de cloacas, calzadas y puentes. Era un chiste dedicado a aquellos hombres rudos que habían conquistado el mundo. Los romanos no eran arquitectos, sino ingenieros. Los ingenieros romanos aportaron mejoras significativas en la construcción de carreteras, principalmente por dos razones. La primera es que se creía que la comunicación era esencial para conservar un imperio en expansión, mientras que la otra se creía que una carretera bien construida duraría mucho tiempo, aún más con un mínimo de mantenimiento. El crecimiento sostenido del sistema romano en caminos siguió un esquema lógico. Las vías principales se construyeron por y para el ejército, por lo que muchas iban más allá de los dominios romanos, hasta territorios hostiles, cruzando las fronteras. Al mismo tiempo, la construcción de nuevos caminos y el reemplazo de los antiguos senderos mejoró la comunicación dentro del imperio, tanto para el ejército como para el gobierno, el comercio y la población en general. Las calzadas romanas más importantes eran las pavimentadas, pues estas eran construidas y mantenidas por el Estado, con la colaboración de las ciudades y propietarios de los terrenos que atravesaban. Son las llamadas viae publicae, o sea, las vías públicas. Podían tener anchuras de hasta 12 metros, pues la cuestión de las alzadas estaba dirigida por el curator viarum, el cual era un funcionario del Estado, encargado de la ejecución de la obra, que ésta se llevara a cabo según el proyecto, al igual que la conservación y reparación de la misma. Estas vías recibían también el nombre de vías pretorianas, consulares o militares. Una de las vías públicas más conocida es la Vía Apia, que unía Roma con Brindis. Las calzadas tienen un sistema de construcción que fue escrito por Vitruvio en su obra de arquitectura, el cual consiste en una fosa que se rellena de piedras y cascotes. Luego se aplanaba y su espesor dependía de la calidad del suelo base. Luego ese lecho se solía cubrir con una capa amorterada de cal y guijarros, y sobre ella se ponía una capa de argamasa más fina, que podía ser de grava o de cal. Y por último se colocan bloques de piedra tallada, y sus bordes se indicaba con la cinta de piedras. El concreto romano u hormigón romano es un tipo de material de construcción hecho de mortero y de piedras de todo tipo, que tiene la apariencia del hormigón. La mezcla se hacía a pie de obra, alternando paladas de mortero con guijarros. Se podía emplear solo dándole forma dentro de un encofrado, o usarlo para llenar los espacios entre paredes y bóvedas, rellenando el espacio entre dos paredes de bloques rectangulares de piedra que funcionan como encofrado perdido. A medida que se iba subiendo la pared, se podían poner hiladas de ladrillos atravesadas a lo ancho de la pared, lo que permitía trabar ambas paredes exteriores para que la distancia entre ambas permanezca constante y aumentar la resistencia del conjunto. El concreto romano es una de las claves del éxito arquitectónico de las construcciones romanas, por su velocidad de ejecución y la solidez de la construcción una vez terminada. Permitió la realización de un tipo de cúpula de una sola pieza, llamada bóveda de hormigón, con un vano de varias decenas de metros, como la Basílica de Magencio o el Panteón de Agripa.
1000 años después de numerosas construcciones e infraestructuras construidas por los antiguos romanos, no solo siguen en pie, sino que ahora son más resistentes que cuando fueron levantadas. ¿Cómo es posible este suceso? Pues la respuesta es por una combinación de su buen hacer con los materiales que utilizaron para la fabricación del concreto usado en sus construcciones. Se dice en una revista de American Mineralogy revela la receta que seguían para fabricar ese hormigón, aunque también está la versión del año 1979 por un escritor y científico romano que afirma que la estructura del hormigón construido en los puertos y expuesto al continuo azote de las olas del mar se convierte en una única masa de piedra invulnerable a las olas y cada día más fuertes. Se conoce que los romanos fabricaban su concreto mezclando cenizas volcánicas con cal, óxido de calcio y agua del mar. Así conseguían un mortero al que después le incorporaban trozos de rocas volcánicas y la combinación de cenizas, agua y cal produce lo que se le denomina reacción puzolánica. Se llama así por la localidad de Pozzuoli y situada en la bahía de Nápoles. A los romanos les debemos muchos de los grandes inventos que conforman hoy la sociedad moderna, entre ellos las redes de saneamiento de aguas residuales y pluviales, las cuales encuentran su origen en aquellas cloacas romanas repartidas por el imperio, muchas de ellas hoy conservadas como auténticas reliquias del pasado. Las cloacas de la cultura romana representan uno de los principales puntos de partida de los sistemas de actualidad para lidiar con las aguas residuales. Según los historiadores, las primeras alcantarillas fueron construidas alrededor del siglo VII a.C. por el rey de Roma en aquella época. Sin embargo, aquellas alcantarillas eran diferentes a las actuales y fluían a cielo abierto hacia el agua de los pantanos que finalmente conducían al río Tíber. La evolución del propio sistema llevaría a la creación de las primeras cloacas subterráneas. Una de las principales características de aquellas cloacas romanas, y en particular de la cloaca máxima, fue la increíble resistencia que presentaba. En concreto, esta última se mantuvo en muy buen estado durante el periodo imperial y de hecho siguió funcionando mucho después de que el propio imperio cayese. Y por eso no resulta nada extraño que haya cloacas romanas en España que aún siguen en pie. Como es lógico, otra característica notable era la interconexión de las diferentes ramas que partían de todos los retretes públicos. Los arcos del triunfo son un elemento muy utilizado por los antiguos romanos para celebrar una victoria bélica, un monumento que se erigiría en una de las principales calles de la ciudad, para que el emperador victorioso pasase bajo su bóveda. Estos arcos fueron levantados por los romanos en la antigüedad y cada uno estaba dedicado a un general victorioso. Y no solo era un marco del paseo triunfal, sino una pieza inmortal donde esculpían sus hazañas en la batalla y en la historia de Roma. En Roma no todos los arcos de triunfo han durado para siempre, es claro, pero sí nos han llegado algunos que todavía hoy recuerdan las gestas de los emperadores y embellecen la ciudad de Roma. Como el arco de Tito, el más antiguo de los arcos del triunfo conservados en Roma dentro del Foro Romano. El arco de Tito es una de las cimas del Foro, coronando la subida hacia el Palatino y visible desde la Via dei Fori Imperiali. Este arco del triunfo se levantó en Roma en el año 800 después de Cristo, formado parte de la Vía Sacra, un monumento en honor al emperador Tito, hijo de Vespasiano, por sus victorias en Judea. Tito sería además quien inaugurara el Coliseo romano en ese mismo año. Tito tuvo un papel importante en el devenir de Roma, pues en medio de una guerra civil, él y su padre se encontraban en una campaña militar en Judea, asediando Jerusalén. En ese momento, Vespasiano fue declarado emperador
por sus tropas y se abrió paso con su ejército hacia Roma para tomar el poder. Las residencias de las ciudades romanas dependían del grado de riqueza, como hoy en día. Las más ricas o hombres de negocios tenían habitaciones villas, que tenían grandes jardines y apartamentos lujosos. Pero principalmente en una casa unifamiliar vivían en domus que contaban con instalaciones casi idénticas a las de hoy en día, como por ejemplo puertas, vestíbulos, cocina, habitaciones, estudio, jardín y entre otros. Contaban con un solo piso y regularmente eran utilizadas por hombres de familia con un buen trabajo ejemplar. El primer sistema de calefacción cerrado para las viviendas fue la estufa de leña, que minimizaba los peligros del humo y del fuego. Después, con la revolución industrial, llegaron también la calefacción central y las primeras calderas. El primer avance lo hizo Denis Papin, desarrollando la marmita. Esta podía almacenar 150 litros de agua y tenía una válvula con la que se podía regular la presión del vapor de agua. Las primeras calderas domésticas fueron las de vapor, que se siguen utilizando aún hoy en día en las viviendas más antiguas de Nueva York. Después de estas surgieron las calderas de carbón, cuyas tuberías llevaban el agua caliente a las viviendas y el calor se repartía a través de los radiadores de hierro. Las calderas de gas fueron las siguientes y supusieron un gran avance a los sistemas de calefacción. Estas calentaban el agua en las calderas atmosféricas. Hace relativamente poco tiempo se inventó la calefacción radiante, con el objetivo de proporcionar calor a las viviendas consumiendo lo menos posible y que son capaces de funcionar con energías renovables.